Soy Gilberto Ponce. Hemos estado viendo acerca del Padre Nuestro y en esta ocasión vamos a continuar. La vez pasada nos quedamos en Mateo 6:13 y no nos metas en tentación. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una de las cosas que hay que notar es que no podemos escapar de ser tentados, pero sí podemos escapar de la tentación, o sea, no caer en la tentación. Siempre va a haber alguna situación que nos lleve a ser tentados, pero el ser tentado no implica que yo voy a caer en la tentación. Yo puedo salir adelante de la tentación. Aunque en algunas ocasiones de repente nosotros queremos pues no pasar por esa situación, sino vivir en una comunidad libre de pecado, libre de maldad, libre de todas estas situaciones. Pero no es así. Por eso el Señor dice, líbranos del mal. Vamos allá a Juan. En Juan 17:15. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesús hace una oración y está pidiendo que seamos guardados del mal. ¿Ok? No que no caigamos en la tentación, sino que seamos guardados o librados del mal. Y es lo que les digo, a veces queremos vivir en un edificio donde todos sean cristianos, para que la situación cambie. O en una calle donde todos sean cristianos. O en un poblado donde sea exclusivo de cristianos. O en una ciudad donde todo el mundo sea cristiano. Para que todos marchemos con el mismo objetivo. Para que todos vayamos en armonía. Para que todos vayamos con una misma mente. Pero esto no puede ser. Esto no puede ser por una razón. Aquí en Juan 17:15 dice, no os ruego que los quites del mundo. El Señor Jesús está esperando que nosotros estemos en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. Pero entonces lo que está pidiendo el Señor es guardarnos, librarnos del mal. Que no caigamos en la misma situación que está viviendo el mundo en el que estamos. Eso es lo que pide el Señor. La vez pasada decíamos que las tentaciones son permitidas por Dios porque son para beneficio de uno. Son para beneficio de uno porque es como un gimnasio. Es donde vamos a ejercitar nuestra fe. Es donde vamos a poner en ejercicio lo que hemos aprendido del Señor. Lutero decía que el cristiano se forja con tres cosas. El cristiano se forja con tres cosas. Que es el estudio, la oración y la tentación. El estudio, la oración y la tentación. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocía lo que era la palabra. Por eso es necesario que para ser forjados conozcamos la palabra. Que estudiemos, no nada más que leamos, que estudiemos la palabra. Y que hagamos una oración para estar en constante comunicación con nuestro Padre. Para que recibamos constantemente instrucciones, para que le digamos al Señor, mira, estás pasando esta situación, espero tus instrucciones. Y la tentación, porque ahí es donde vamos a ejercitar todo lo que hemos estudiado en la palabra. Ahí es donde vamos a ejercitar todo lo que hemos estado estudiando. Líbranos del mal. Decirle al Señor, líbranos del mal, implica tres cosas. La primera es que reconozco la soberanía de Dios sobre todo lo creado, aún sobre Satanás. La soberanía de Dios, o sea que Dios está sobre todo, que Dios tiene el control de todo. Eso es la soberanía de Dios. Dios está sobre todo. Que Él tiene control de toda la situación, de todo el mundo, de todo lo que pasa, de todo lo que fue creado, aún sobre Satanás. Vamos a Mateo 4:1. Entonces que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo no llegó y de repente quiso tentar a Jesús, no. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús a ser tentado.
O sea, tenía un límite Satanás. Espérate a que el Espíritu lo lleve. Espérate a que llegue tu momento, tu turno. Vamos a Lucas. Lucas 22:31. En Lucas 22:31 vamos a encontrar que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense lo que hizo Satanás. No llegó y agarró a Simón, no llegó y agarró a Pedro y lo empezó a zarandear. Satanás tuvo que pedir un permiso. Tuvo que enviar su escrito con 3 copias, un mes de anticipado, y decir: mira, aquí te estoy pidiendo permiso para zarandear a Simón, para zarandear a Pedro, para agarrarlo y hacerlo como yo quiera. Tuvo que pedir un permiso. ¿Por qué? Porque Dios tiene soberanía, Dios tiene control en todo lo creado y aún sobre Satanás. ¿Recuerdan el caso de Job? Aquí, en el caso de Job, llega Satanás y Dios le presume a Job: mira, ya viste, ya te diste cuenta de Job. Y Satanás le dice: bueno, pues, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a estar bien contigo si tú lo tienes bien? Todo lo que él hace prospera. Pero préstamelo tantito y te voy a demostrar que no. Satanás tuvo que pedir autorización a Dios sobre Job. Satanás no dijo: bueno, ahorita regreso, vas a ver. No. Tuvo que pedir autorización porque Dios es soberano. Dios tiene control sobre todo, aún sobre Satanás. Por eso, si nos vamos allá a 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Fíjense, Dios no va a permitirle a Satanás que nos tiente más de lo que podamos resistir. Dios, como soberano, aún sobre Satanás, le pone un límite. No permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, la primera cosa que implica pedir líbrame del mal es que reconozco que Dios es soberano sobre todo lo creado, aún sobre Satanás. La segunda cosa es que reconozco que mi naturaleza es depravada, aún siendo cristiano. Todavía mi naturaleza humana es depravada. Nuestro ser interior aún es pecaminoso. Aún hay pecado. ¿Se acuerdan de la vez pasada que decíamos que es como nuestra vida es como un vaso de agua? Hasta abajo está la mugre. Arriba se ve muy clarita, pero hasta abajo está la mugre. Nuestra vida de pecado. Pero si de repente llego y lo agito, ¿qué pasa? Se llena todo el vaso de esa mugre. ¿Por qué? Porque mi vida es depravada aún siendo hijo de Dios. Aún hay cosas que me llevan a activar ese pecado. Nuestra vida ahora entonces es como una paja. Una sola chispa puede incendiar todo, puede prender un gran fuego. Por eso hay que tener cuidado. El ejemplo más claro es en el caso de David con Betsabé. David andaba por ahí en su casa descansando en tiempo de guerra, en tiempo que él no debería estar en su casa, y de repente ve a Betsabé que se estaba bañando. El solo mirarla encendió una gran chispa en David. Esa chispita encendió un gran fuego que lo llevó a tomar a Betsabé, a tener relaciones sexuales con Betsabé y a cometer asesinato
al matar al esposo de Betsabé. Todo lo que puede pasar. Pero ahora hay una situación de repente con esto. De repente vemos al hermano que cayó en pecado. El hermano fulano de tal cayó en pecado. La hermana fulana de tal. Ay, Jesús bendito. No puede ser. Son unos pecadores. Vamos a Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6:1. Ahí dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De repente algunos cristianos se sorprenden de que otros cristianos caen en pecado. Pero la Biblia nos dice que debamos tener cuidado porque pudimos haber sido nosotros. En esta ocasión fue el hermano. ¿Qué tal si la siguiente ocasión me toca a mí? Y por un descuido también caigo en pecado. Entonces no hay que sorprendernos. Lo que debemos hacer es apoyarnos. Hay diferentes maneras de apoyarnos. Aún el castigo es una manera de apoyarnos. Por eso Dios también castiga. Por eso Dios también reprende a sus hijos. Porque es una manera de apoyarlos. Dios ha puesto reglas, las cuales tienen una recompensa o un castigo. La recompensa cuando se aplican bien, el castigo cuando no se aplican. Esa es una manera. En la iglesia también hay ciertas reglas que debemos seguir. Entonces, no nos sorprendamos, no nos caiga de sorpresa de que hay hermanos en la iglesia que caen en pecado. Lo que sí debemos hacer es aprender. La Biblia nos dice: escudriñadlo todo, retener lo bueno. Algunos dicen: es que no debemos juzgar al hermano. Bueno, después hablaremos acerca del juzgar. Pero ahorita nada más dejémoslo en que de lo que veamos hay que aprender. De lo que le pasó al hermano, de la experiencia del hermano, de la experiencia de la hermana que cayó en pecado, ¿qué voy a aprender para no caer yo en pecado? ¿Ok? Vamos a tomar lo bueno, escudriñadlo todo, retened lo bueno. En la Biblia encontramos varias situaciones parecidas como estas. Por ejemplo, en el caso de Noé, ¿cómo es que se emborrachó? En el caso de Pedro, el mismo Pedro, ¿cómo es que negó al Señor Jesús? ¿Ok? Entonces, hay que estar pendiente, nada más. No es cuestión de asombrarnos de que otros cayeron en pecado. Y como ya es pecador, ya no le voy a hablar, ya ni se me acerque. No, vamos a apoyarlo, vamos a restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerando que la próxima vez puede ser tú el que va a caer en pecado. ¿Y qué vas a esperar que hagan los demás contigo? ¿Alejarse de ti o apoyarte? La primera cosa entonces, cuando decimos líbrame del mal, estamos diciendo: Señor, reconozco que tú eres soberano. La segunda cosa es que reconozco que mi naturaleza es depravada todavía, aún siendo cristiano. Y aún dentro de esta situación, vamos a encontrar lo que dice la Biblia en 1 Corintios. Vamos a regresar a Corintios 10. Dice el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todas estas cosas que les pasaron están puestas ahí como un ejemplo para que nosotros no caigamos.
Por eso les digo, cuando veamos que un hermano cayó en pecado, no nos sorprendamos, no nos asombremos. Más bien, observemos como un ejemplo para que nosotros no caigamos en pecado. El que piense que está firme, tenga cuidado. No vaya a ser que la próxima vez sea usted el que caiga. ¿Somos conscientes de nuestras debilidades? ¿Somos conscientes en qué parte de nuestra vida Satanás nos puede hacer caer? ¿De qué manera Satanás nos puede hacer caer? Porque la tercera cosa es precisamente eso. Cuando yo le digo al Señor, líbrame del mal, es porque estoy reconociendo que Satanás existe, que Satanás es un ser real y que tiene cierta influencia en mí. No que me controla, no que es soberano sobre mí, sino que tiene cierta influencia. Vemos en el caso de Eva, no la obligó a tomar el fruto. ¿Qué hizo? La convenció simplemente. No la obligó. La convenció de que ella misma lo tomara y ella misma comiera. Porque Satanás no es soberano sobre nadie. Pero sí, tiene cierta influencia en nuestra vida todavía. Y hay algunos que subestiman el poder de Satanás, la influencia de Satanás, y dicen, el chanclas, el no sé qué, y no sé qué tanto. Pero aún tiene influencia en nuestra vida. No es cierto, no es cierto. Porque Satanás ya está vencido, ya fue derrotado en la cruz. Sí, es cierto. Pero tiene cierta influencia en su vida, y no me diga que no. Cuando usted va manejando y de repente alguien lo insulta o alguien se le mete, ¿qué impulso tiene usted de decirle, hasta luego, Dios le bendiga, vaya con bien? ¿O cuál es el impulso que siente? Cuando de repente usted está por ahí y de repente pasa una muchacha de esas escotadas o con minifalda, ¿qué siente usted? ¿No siente el deseo de seguirla con la mirada? ¿De deleitarse al estarla observando? Cuando llega alguien con un carro nuevo y un carro mejor que el suyo, y alguien que le cae mal, ¿no tiene usted esa envidia de decir, caray, él no merece tener ese carro? Yo he trabajado mucho y me he esforzado mucho más que él, y cómo es que él sí tiene ese carro y yo no. Cuando alguien le llega con alguna noticia de algún hermano, es que mi hermano fulano de tal, fíjese que lo vi así, y la hermana también así. Y usted siente ese deseo de írselo a contar a toda la iglesia. Pero no por chisme, es para que oremos todos juntos. Es para que toda la iglesia esté orando, por eso voy y se los cuento. Para que oremos por el hermano, no es chisme. Cuando vemos que a alguien se le cayó un billetito de 500 y nosotros en vez de levantarlo, lo pisamos y esperamos a que todo el mundo se vaya para recogerlo. Cuando de repente pasa una situación y se me quiere salir una grosería o se me sale una grosería, parte de eso es la influencia que tiene Satanás sobre nosotros todavía. Una gran parte es lo que traigo todavía de mi naturaleza depravada, que bastó con que Satanás pusiera una chispita para que se incendiara todo mi ser. Bastó con que Satanás le hiciera así al vaso y toda la mugre subiera. Hay que reconocer que todavía de repente Satanás tiene cierta influencia en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y muchas veces le damos la entrada. Cuando nosotros decimos entonces, líbrame del mal, primero estoy reconociendo que Dios es soberano sobre todo lo creado, aún sobre Satanás. Segundo, estoy reconociendo que mi naturaleza es depravada todavía, aún siendo hijo de Dios. Aún hay pecado en mí. Y tercero, reconozco que Satanás es real y
que tiene cierta influencia todavía en mi vida. No control, todavía es influencia, todavía influye en algunas de mis actitudes. Líbrame del mal, Señor. Líbrame del mal. Dios los bendiga.